Juliana es farmacéutica bioquímica por la Universidad Federal de Paraíba, Brasil. Es magíster en ciencias en productos naturales y sintéticos bioactivos con énfasis en farmacología. Tiene una especialización en microbiología clínica por la Sociedad Brasileña de Microbiología. Es estudiante de doctorado en ciencias biomédicas, ya a puntito de titularse, ¿verdad? En el ICS de la UNA. Tiene una capacitación en didáctica universitaria también por la UNA. Está categorizada como PRONI 1 desde el año 2014. Tiene varias publicaciones como autor principal y coautor en diferentes revistas indexadas en las áreas de micología, alimentos, actividad microbiana, inocuidad, biotecnología, entre otras. Es docente e investigador del Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas, el CEMIT de la UNA, orientadora y coorientadora de tesis de posgrado en diferentes programas de posgrado de la UNA y de la UNI. También es tutora en el marco del programa de iniciación científica del CEMIT. Ha concluido proyectos financiados por el CONACYT en el rol de investigador principal y como co-investigador o investigador asociado. Ha participado en un montón de encuentros, reuniones, congresos, cursos científicos nacionales e internacionales como expositor oral, panelista y asistente. Entonces, Julie, la sala a tu disposición. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Cintia. Bueno, vamos a iniciar y después podemos seguir discutiendo sin problema el tema. Voy a compartir mi pantalla. Me avisan si me... ¿Qué tal? ¿Visualizan mi pantalla bien? Hola. Sí, Andrea. Sí, Julie, se ve. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, una vez más, buenos días. Vamos a dar continuidad con las jornadas virtuales de redacción científica. Hablaré un poco sobre la redacción de resúmenes para congresos y presentación de eventos, ¿verdad? Al respecto de lo que sería la redacción de resúmenes para congresos, ya se habló un poco acerca de eso ayer, por el día de ayer con la doctora Andrea, ya que se habló de artículos científicos, entonces también hablamos un poco de resumen, pero ahora vamos a dar un enfoque más a lo que serían los congresos. Antes de empezar el tema propiamente dicho, es importante recordar que el investigador tiene diferentes funciones y roles en la academia, ¿verdad? Que eso puede ser reflejado en productos y también en servicios, ¿verdad? Algunos de los productos que nosotros, los investigadores o científicos, independientes del área, producimos serían resúmenes para congresos, presentaciones y eventos en las diferentes modalidades, como pósteres, panelistas, presentaciones orales, mesas redondas, simposios, talleres, como estamos haciendo ahora. El artículo científico, el artículo completo sería el producto final ensamblado, digamos así. Los libros, los proyectos. Y como le comenté, como servicio, además de hacernos nuestra investigación, de escribir, de difundir eso, también impartimos clases, damos consultorías, hacemos entrevistas, participamos en la preparación de materiales educativos. Creo que en el escenario actual, más que nunca, se pudo visualizar la importancia de los científicos y también de la divulgación de conocimiento, de la divulgación científica, ¿verdad? Cuando hablamos en congresos, ¿por qué es tan importante participar de congresos, verdad? Yo siempre hago esa resalva. Yo he participado en muchísimos congresos desde mi iniciación científica cuando estaba en Brasil todavía y me ha servido para millones de cosas, ¿verdad? O sea, para hacer contacto, conocer personas que trabajan en la misma área, compartir conocimiento, compartir inclusive técnicas, saber lo que se está haciendo en otras regiones, si hay un congreso nacional en otras regiones del país, si es internacional en otros países, si es regional, más importante todavía porque podemos trabajar de forma conjunta. Entonces, participar de congresos es extremadamente importante para difundir nuestros resultados, compartir experiencias,
formar redes de investigadores. Y como les estaba comentando, además surgió con la cuestión de la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Surgió otro término que está siendo muy difundido, que sería la divulgación científica, que sería un poco hablar de ciencia con términos menos técnicos y que que todo el público se pueda entender. Ahora voy a hablar un poco lo que sería para congresos más técnicos, ¿verdad? La verdad que divulgación científica es otro ámbito de la difusión de ciencia, ¿verdad? Pero hablar de ciencia es contribuir para el conocimiento y desarrollo de la humanidad. Entonces, es muy importante. Tenemos que hablar lo que estamos haciendo y tenemos que escribir, como comentó la doctora Andrea, tenemos que publicar, porque no importa que digamos que hicimos ya eso, que mi tutor hizo, que alguien en laboratorio ya hizo, si no compartilhamos. Y ayer estuvimos hablando al respecto si hizo un trabajo en 2015, si eso va a ser relevante publicar ahora. Y depende, si buscamos y no se publicó, sí va a ser relevante, es importante. Pero si ya se publicó, y esa es la carrera que tenemos los científicos, ¿verdad? De producir resultados y publicar antes que otros grupos de investigación hagan. Bueno, entonces, la redacción de resúmenes para el Congreso parece ser el puntapié inicial en lo que sería en la investigación, o sea, en la producción científica. Generalmente, la mayoría de ustedes, o sea, parte de ustedes ya están en ese mundo, otros están iniciando, son estudiantes. Entonces, generalmente los resúmenes para Congreso son nuestro primero escalón. Entonces, es importante considerar que los resúmenes tienen que ser atractivos y resumir de forma correcta y concreta. Bueno, tenemos que tratar de mostrar lo que es más importante en pocas palabras, y eso a veces nos cuesta mucho el poder de resumir. Para empezar, cuando hablamos de Congreso, primera cosa, así como los artículos científicos también, tenemos que mirar las normas del Congreso. ¿Qué es que nos dice? Porque parece bobo, pero hay mucha verdad en eso. Seguir los criterios que te piden las normas de un congreso o de una revista científica ya es un 40% para que tu artículo o tu resumen sea aceptado. Porque acuérdense todos que cuando enviamos resúmenes para congreso, ellos son también arbitrados. Ellos son... hay un comité científico que va a leer y va a hacer aporte a tu resumen y va a aceptar ese resumen para el Congreso. Entonces, acá traje un poco un resumen, un ejemplo de normas de resumen. Existen básicamente dos tipos, para ser sencillo, ¿verdad?, de resumen para Congreso. Serían los resúmenes simples o los resúmenes completos. Resúmenes simples generalmente son mínimo 200 palabras o puede ser hasta 500 palabras. En este caso, el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Microbiología, ¿verdad?, el Congreso Latinoamericano de Microbiología, que va a ser realizado del 26 a 29 de agosto de este año acá en Asunción, en Paraguay. Aprovecho para invitar a todos a participar, porque tengo entendido que será una modalidad mixta, ¿verdad? Entonces surge también otro tema que sería los congresos virtuales, ¿verdad? Bueno, y pueden ver que ahí las instrucciones te dicen que vos podés elegir el tipo de presentación, si es oral o póster, pero todos los resúmenes deben incluir título, autores, afiliación y el cuerpo central del resumen, que consiste en máxima 350 palabras, donde te explica que debe incluir una breve introducción, la descripción de los métodos y resultados obtenidos y al menos una conclusión. Y en ese caso, en ese tipo de resumen, no se incluye tablas, gráficos ni figuras, y en ese caso tampoco incluye la fuente de financiación. Bueno, y ahí tiene los criterios, los requisitos. Eso sería el ejemplo
de un resumen simples. Acá sería otro ejemplo de resumen simples, el workshop de la Federación Latinoamericana de Colecciones Ejecutivos. Como pueden ver, la doctora Andrea justo comentó que actualmente también en los artículos científicos se suele pasar una plantilla con un preformato donde cargas nomás ahí lo que tenés que cargar, ¿verdad? En ese caso, como ven, acá ya tiene su espacio para el resumen, tenés que seguir la letra. Por favor, tenemos la costumbre de copiar y pegar algunas cosas. Atentan a la fuente de las letras, ¿verdad? Y pueden ver, en ese caso, sí incluye agradecimientos. Otro ejemplo sería el resumen extendido o completo, que en el caso del 5º Congreso Nacional de Ciencias Agrarias, que va a ocurrir del 14 al 16 de abril de este año en la modalidad virtual, se pedía un resumen extendido. Y el resumen extendido o completo es un mini artículo, ¿verdad? O sea, no existe mejor forma de practicar para publicar tus artículos completo do que hacer un resumen extendido. Entonces puede ver en qué consiste el resumen extendido. Está compuesto de título, también autores, filiación, una breve introducción, método, así. Generalmente el objetivo ya está incluido en la introducción, no suele ser una sesión aparte. Metodología, resultados de discusión. Y por último, tu conclusión, que también generalmente está incluida con el resultado, al final del resultado de discusión, y referencias bibliográficas. Bueno, hablando de los dos principales tipos de resumen que existen para el Congreso, dos temas claves en tu redacción del resumen serían los títulos, el título y las palabras clave. Ayer ya estuvimos hablando de eso también. Entonces sabemos que el título tiene que ser atractivo, completo y conciso. Pensar que muchas veces queremos demostrar, la doctora Andrea suele decir eso, cuando hablas mucho que tu trabajo es muy importante, es porque no es tan importante. Entonces tiene que dar a conocer que es importante, pero no basta que vos digas, mi trabajo es súper importante por tal cosa, tiene que demostrarlo, ¿verdad? Entonces tu título, a veces nuestro título parece el objetivo, ¿verdad? O sea, el objetivo tiene que responder tu título, pero no tiene que ser lo mismo, de largo. Y las palabras clave, eso es súper importante cuando hablamos de publicaciones y resumen congresos también, que la mayoría de los resúmenes se hacen libros de resúmenes o se disponibilizan actualmente de vía online. Entonces, es importante para los buscadores que las palabras clave no sean repetidas del título, porque vos estás gastando fichas para que tu artículo sea encontrado. Evitar términos inespecíficos y también evitar términos que fueron creados por vos, o sea, o creados en este trabajo, que son muy específicos, porque eso disminuye la gama de búsqueda de tu artículo, de tu trabajo, ¿verdad? Ayer se preguntó exactamente en el chat del YouTube acerca de los tesauros, ¿verdad? Existen inúmeros tesauros. Por ejemplo, les traje para compartir el tesauro de la UNESCO, que sería un tesauro. Es una lista controlada, estructurada de términos para análisis temática y búsqueda de documentos y publicación en los diferentes campos, ¿verdad? Y bueno, les traje un poco para compartir un ejemplo de lo que sería Fungi, ¿verdad? Entonces dicen los conceptos más amplios, los relacionados, te da otras opciones, te da otras opciones en otros idiomas. Eso es muy interesante. Por ejemplo, cuando hablamos de plantas medicinales, me parece súper importante que se utilice un nombre popular de la planta. Si no utilizaste el título, porque generalmente el título ponemos el nombre científico, usas en tus palabras clave. Vos tenés que ponerte en lugar de la persona que está buscando. O cuando buscas un artículo o un trabajo, ¿qué haces? Bueno, y cuando hablamos también de palabras claves en resumen del congreso, no es, vos tenés que pensar que tu resumen es como que está vendiendo tu producto. Vos querés que en el congreso la gente se acerque a vos y pregunte de tu trabajo.
Entonces, generalmente también los congresos se nos dan una guía con los títulos, congresos, a veces inclusive con los resúmenes. Entonces, eso va a ser tu portada para que la gente se acerque a tu trabajo y pregunte y hable contigo, ¿verdad? Bueno, una vez aceptado nuestro resumen, porque enviamos, ahora tu presentación será en formato póster o panel o oral. Bueno, hay una cuestión, creo que la mayoría, 90% creo, de los congresos científicos, los pósters o paneles son presentados de forma oral. Yo creo que nunca he participado de un congreso donde se deja el póster expuesto y no hay una defensa oral, que generalmente suele ser cortita, de hasta 10 minutos, donde pasan evaluadores del congreso, o sea, el comité científico del congreso, que está compuesto por personas del área, investigadores del área, entonces que pasan para saber de tu trabajo, entonces vos defender de forma oral. O lo que sería la presentación oral en sí, que realmente varía el tiempo de 20 a una hora, dependiendo de qué modalidad es, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de eso ahora. Bueno, cuando hablamos de elaboración de póster científico, lo mismo, primera cosa, tenemos que seguir las normas. En el caso del Congreso de Ciencias Agrarias, ellos ya te proveen la plantilla en PowerPoint, que es mucho más fácil de cargar, de completar, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nos facilitó mucho la vida, porque creo que, no sé, a 20 años atrás, a 15 años atrás, teníamos que buscar a alguien que sepa de diseño gráfico para que nos puedan diseñar un póster científico. Y bueno, ahora ya hay esa facilidad que podemos hacer en plantillas, en diapositivas de PowerPoint. Entonces pueden ver, en el caso de Agro, del Quinto Congreso Nacional de Ciencias Agrarias, ellos pasaron ya su plantilla donde tienen que cargar con tus datos nomás. En el formato, el tamaño y todo eso. Acá les traje para mostrar un ejemplo de la 27ª Jornada Joven Investigadores que ocurrió en 2019 en la Universidad Federal de San Carlos, donde ahí te dicen los criterios, los requisitos, las normas para el póster. Las dimensiones, las sesiones de financiamiento y agradecimiento son opcionales, el espaciamiento del texto, o sea, las imágenes, te dicen todo lo que las normas, ¿verdad? Te citan. Bueno, acá les traje esa tablita porque me parece muy interesante y va a estar guardado en el video para que ustedes visiten cuando tengan dudas, porque lo que pasa ya me pasó a mí, cuando hacemos un dibujo, un diseño gráfico de un póster y una diapositiva de PowerPoint, pensamos que estamos haciendo, no tenemos noción de los tamaños de las letras, ¿verdad? Entonces, a veces, cuando imprimimos nuestro trabajo, nuestro póster así gigante y nuestras letritas así. O al revés, miramos y decimos, ay, no, para mí que... Y así, mitad de tu póster era tu título y el texto se quedó chiquitito. Entonces, muy interesante esa tablita que dice, te da de opciones el tamaño de la fuente de las letras para ser utilizada en tu título, como en los autores, la universidad y el cuerpo del texto, lo más importante, ¿verdad? En todo, que sería la introducción, objetivos, material, método. Vamos a hablar un poco del diseño ahora. Bueno, el póster, básicamente la estructura, como hablábamos, hay que recordar, como les dije, la uniformidad de la fuente y del tamaño de letras. Tenemos la costumbre de copiar y pegar de un texto al otro que ya escribimos, inclusive el resumen que enviamos al Congreso, copiamos ahí, pero no olvidamos de cambiar nuestra fuente o poner de forma uniforme. Entonces las letras, realmente la fuente más recomendada, Arial y Times New Roman. Sé que hay letras que son más dibujaditas, que son más lindas,
pero vou ter que pensar isso quando está impresso, um tamanho grande. Aí o tamanho, esse, por exemplo, o título é pensado para que com 2 metros de distância as pessoas possam ler o título, verdade? Então, há uma série de requisitos para seguir. É um pouco aburrido o tema, mas é importante. E sabe o que passa? Na hora de fazer, não olvidamos, ou não temos esse dado à mão. E não passa que em los eventos também, los trabalhos são juzgados. Então, se um trabalho científico para ganhar também um prêmio não parece tonteria, mas não é. Les comento que não é. Que o desenho do póster se leva em consideração, se utilizou, se expressou da forma correta. Já participei em arbitragem em congresso científico e isso faz parte da plantilha de avaliação. Então, não basta que tu trabalho seja bueno, interessante, se não tem se isso não se transmite de forma correta. Bueno, e a respeito dos posters, vou ter que poner hasta cierta cantidad de información, porque acordate que no todo el tiempo vas a estar al lado de tu trabajo y que la gente puede pasar y mirar. O sea, el mismo caso se aplica a los congresos virtuales porque se hace igual el póster virtual y las personas pueden entrar en las diversas salas virtuales y ver los trabajos y que se entienda tu trabajo, pero que también genere, o tener que dejar hasta cierto punto de dudas para que te consulten y que vean tu correo si quieren profundizar la pregunta, las dudas, sacar alguna duda y que te escriban. Los colores hay que tratar que no sean tan chocantes, utilizar las gamas colores, dar los tonos. Para el diseño, el fondo siempre, bueno, por más que me gusta, soy una persona que me gustan los colores, todos saben, pero el fondo de los pósters sí hay que ser blanco o un color simple, sin diseño de fondo, porque contrasta con tu gráfico, con tu tabla, te va a dar mucho más trabajo a la hora de diseñar. Entonces, fondo blanco con letras negras, azul y oscuras, sí, es el concepto minimalista, pero que no te equivocas. Usa siempre más imágenes que textos. Hay que atender la resolución de las imágenes, ¿verdad? No puede pasar que queremos una imagen, pero cuando se imprime en formato póster, se pixela, ¿verdad? Ay, disculpa. Bueno, pierde la resolución. Entonces justifica siempre los textos o alineado a la izquierda. Es muy feo mirar los textos cuando no están alineados. Y preferir informaciones en columnas. Generalmente dividimos en 2 o 3 columnas los pósters, pero como le dije, si el Congreso no te pasa un formato predefinido, entonces puedes estar libre para hacer eso. Bueno, los programas que se pueden utilizar, PowerPoint, Adobe, Photoshop. Ahí está cómo sería para hacer en PowerPoint una diapositiva, o sea, hacer un póster científico. Entonces tenemos que jugar con el tamaño de la diapositiva, generalmente es de 1 metro por 90, en la posición vertical, y ahí vas haciendo tu póster científico. Bueno, el contenido. Así como tu resumen, así como tu artículo científico, tiene introducción, metodología, resultado de discusión y conclusión. Bueno, en la introducción tenemos que hacer una breve revisión del tema, demostrar su importancia, la hipótesis y objetivo. O sea, es sencillo, como les digo, ustedes la mayoría del tiempo van a estar ahí al lado, o entonces cuando pase el árbitro, van a estar para explicar y profundizar en el tema. Entonces, no es interesante que cargue ahí, no sé, un texto gigante con la letra chiquitita para demostrar la importancia de tu trabajo. Poner el más crucial e importante. Y después vos vas a poder hablar eso. El objetivo puede ser una sesión aparte o no. Y es importante también usar esquemas de figuras. Ese es un esquema preparado por mí, donde acá yo hablaba que el maíz en Paraguay tiene relevancia social, cultural y económica, ¿verdad? Donde hablamos que los hongos micotoxigénicos afectan la seguridad alimentaria y están presentes desde el campo al almacenamiento. Entonces, eso va a explicar, pero con esquemas
que te ayuda a recordar, porque claro, tampoco vamos a memorizar todo, pero es visualmente más agradable, mira. Bueno, acordar. Metodología o materiales y métodos, pues depende de cómo pide el Congreso, si no pide, voy a usar como les gustan. Entonces, hay que hablar del diseño del estudio, el lugar de trabajo, metodología, análisis de datos. Bueno, acuérdense, el lugar de trabajo es muy importante porque realmente vamos a congresos internacionales. Por más que tenga ahí nuestra universidad y eso, es importante mencionar dónde se hizo el trabajo. La metodología es importante también citar referencias, ni que sea uno o dos las más relevantes, porque a veces en los pósters no se pide referencias bibliográficas, pero yo considero que es una parte extremadamente relevante y que hay que poner, y da un plus, para mí que da un plus si en tu póster científico referencias. Análisis de datos con tu prueba estadística, también, como les digo, usar esquemas, figuras, imágenes, y geralmente es una sesión que ocupa menos espacio. Como les dije, usar esquemas, ese es un esquema también diseñado por mí, donde yo demostraba cómo se evaluó el potencial toxigénico de aislado de aspergilos flavos. Se utilizó un medio cultivo denominado GES, se realizó una cromatografía de capa fina, donde usamos como solvente de corrida el cloroformo acetona y se visualizó bajo luz ultravioleta la fluorescencia en comprimento de onda 365 nanómetros. Y acá yo referencié la técnica, ¿verdad? El artículo de donde extraje la técnica. Entonces, en tu momento de tu explicación, poder detallar cada figura lo que tenía. Bueno, el resultado de discusión, acuérdense que es la sesión más importante de tu trabajo, entonces puedes trabajar, dar más espacio a tu póster para eso. Entonces, tienes que usar figuras, gráficos, diagramas, cuadros, tablas. Atenda nomás, hay un punto delicado nessa questão de los resultados. Yo me acuerdo que era algo que siempre se cuestionaba un poco en los congresos, que não é tão interessante que ponga na íntegra tu resultado, ou que te ponga tus tablas com todos os dados, porque acordem-se, lastimosamente, assim como não estavam oferecendo revistas que não têm o rigor científico como dizem ter, também se podem roubar resultados. É muito delicado dizer isso, mas é importante considerar. Bueno, esa palabra, esa sesión de discusión es opcional. Generalmente ponemos resultado de discusión porque la discusión nosotros la hacemos, ¿verdad? Nosotros hablamos. A no ser que sea algo muy relevante, hay que referenciar. O sea, voy a decir, mi resultado fue mucho, produce sinergismo. Mi aceite esencial con tal antifúngico. Según los criterios de fulano, y voy a poner los criterios ahí, referenciados, porque inclusive le va a ayudar a alguien que esté mirando tu trabajo, ¿verdad? Pero como les digo, la discusión es oral. Bueno, y algo muy importante que pasa muy a menudo es que nos olvidamos de poner los títulos de las tablas y las leyendas de los gráficos, las figuras. Gente, acórdese, como les digo, una parte del tiempo vamos a estar al lado del póster, otra parte no. Entonces, yo no puedo mirar esa tabla y no entender lo que es, ¿verdad? O sea, así, si no tenía el título, voy a tener, en el título dice contenido de aflatoxina M1 en fórmulas infantiles en polvo, inclusive el sistema que fue medido en nanogramos por kilo. Entonces, es importante poner tu título y en las tablas y así, como así también en las figuras. Porque si miro ese gráfico, si mi leyenda, voy a entender que es un peso seco total en miligramos y los tratamientos. Acá están los tratamientos, pero peso seco ¿de qué? ¿Verdad? Por más que tenga el trabajo, es importante resaltar. Lo mismo pasa en ese otro gráfico, donde vemos la incidencia de la fusariosis en 6 genotipos de trigo. Pero si estaba el gráfico sin la leyenda, me va a dificultar entender. Bueno, la conclusión para finalizar nuestro póster
puede ser o no una sesión, como les comenté, puede ser una continuación de la sesión anterior, que es resumen y discusión. Deben ser claras y escuetas y responder tu objetivo básicamente, ¿verdad? Porque a veces tenemos mucho entusiasmo de decir nuestro trabajo es muy bueno y ya sacamos conclusiones que van a ser de los próximos trabajos. Pero tenemos, nuestra conclusión si fue evaluar actividad antifúngica de extracto de clavo de olor, bueno, eso fue mi objetivo. Mi conclusión sí se observó actividad antifúngica. La bibliografía de agradecimiento, como les comenté, es opcional, depende del congreso, pero es muy importante. Es muy importante el agradecimiento, las fuentes de financiera, porque sin ellas sabíamos, no se podría realizar el trabajo, ¿verdad? Y también instituciones y personas, principalmente cuando trabajas en conjunto con otros grupos, o sea, utilizaste el equipo del otro laboratorio, poner agradecimiento, es muy importante. Y bueno, en bibliografía es siempre recomendable, como les comenté, y preferencia que tenga mínimo 4 referencias. Bueno, terminamos lo que sería la cuestión de los pósters, de la redacción del póster con todo lo que involucra desde su diseño y su contenido. Bueno, generalmente en los congresos vos seleccionás si quieres presentación oral o en póster. Pero hay congresos que te dan la opción que voy a enviar el resumen y ellos seleccionan. Como también hay la opción que enviaste con un póster, ya pasó con nosotros, y se les invitó a presentar de forma oral. Bueno, como les dije, hay diferentes formas de presentación oral. Inclusive, igual en tu diseño, tu póster, también tienes que considerar la presentación oral, que generalmente, como les comenté, es de 8 a 10 minutos. Entonces, ese es más delicado todavía porque quería hablar mucho en poco tiempo. Entonces, es muy importante practicar tu presentación. Y seguir unos tips que vamos a hablar ahora para el diseño y también para lo que sería tu presentación oral. Bueno, cuando hablamos de presentación oral, antes pandemia, pues era siempre presencial, ¿verdad? Eso ha cambiado un poco, pero todavía existen congresos que van a ser realizados de forma mixta, digamos así. Entonces, es importante saber el tiempo que dispones, conocer el público. Porque hay congresos que serán más específicos, que serán más científicos, o sea, más técnicos, digamos. Hay congresos que tendrán participación más de estudiantes. Entonces, es importante conocer tu público. Es importante saber si tu charla es algo muy específico, técnico, o es algo más general, es algo, por ejemplo, como estamos haciendo ahora. Entonces, nuestro público va a ser mixto, ¿verdad? Entonces vamos a tener gente que ya conocía mucho del tema, como va a tener gente que está iniciando con eso. Entonces es importante conocer el público y vas a saber dependiendo de qué tipo de congreso, qué tipo de charla te invitan a hacer, si es hay diferentes formatos, ¿verdad? Sea un seminario, sea un taller, sea una presentación de un trabajo científico, si son mesas de discusión, por ejemplo, que es un tema, no sé, micotoxina en alimentos, entonces se presenta 4 o 5 trabajos técnicos de eso y después se sientan a discutir. Bueno, conocer la sala antes, físicamente, si posible, ¿verdad? Y la vestimenta también, considerar si es un congreso más formal o menos formal, eso también es importante. Atentos, las 3 primeras diapositivas son extremadamente importantes para retener la atención del público. Por ejemplo, mi presentación ahora, digamos que no es de las más entusiasmadas, no hay que causa tanto entusiasmo en la gente porque habla muchas normas y eso, pero es importante que en tus 3 primeras diapositivas que tenga atención del público. Entonces, que te demuestre la importancia de tu trabajo, que hables con entusiasmo. Es muy importante hablar con entusiasmo, demostrar la importancia y relevancia de tu trabajo. Y como dicen, no ponerse nervioso porque se olvidó decir algo. Ese es un problema que tenemos todos, sea un profesor, estudiantes, todos. Queremos, yo
específicamente tengo más todavía este problema por la cuestión del idioma. Queremos hablar con palabras técnicas más elaboradas. A veces tratamos de memorizar y en la hora de exponer nos ponemos nerviosos y no olvidamos que debemos decir. Pero por eso es importante no memorizar todas las palabras, todas las frases hechas, porque si te pones nervioso y te olvidas, te va a quedar con eso en tu cabeza y te va a molestar el resto de tu presentación. Entonces, hay que acordarse que vos sos la persona que domina tu tema, que domina tu trabajo. Entonces, tenés que dejar fluir, ¿verdad? Al respecto del diseño, así como hablamos de los pósteres, podemos usar diferentes programas. El más ampliamente utilizado y creo que más fácil de utilizar el PowerPoint de Office, Microsoft de Office. Hay el Prezi, es muy lindo de usar también. A veces por eso que es importante cuando los congresos, virtuales también se hace una previa a la presentación para tratar eso, porque a veces lo que pasa con el Prezi te da o sea, con el PowerPoint también, ¿verdad? Te da incompatibilidad dependiendo del año del programa y eso. Entonces, por eso es importante salvar en diferentes formatos y probar tu presentación. Ahí el Canva también es muy lindo para diseñar, tiene muy lindos diseños. Me gusta usar también. Bueno, hablando de la presentación oral propiamente dicha, es importante, si estamos hablando de una sala, una presentación física, posicionarse, una clase, ¿verdad? Posicionarse en un ángulo de 45 grados, donde se visualiza toda la platea y la pantalla, principalmente cuando son congresos grandes, donde tiene un público amplio. Como está el muñequito así, no es el recomendado porque está enfrente a su presentación. Y eso no tiene lógica que te ponga enfrente a tu proyección. Va a molestar. Si estamos hablando de virtual, es importante que la cámara esté de frente para vos, ¿verdad? Vamos, nada del ángulo de arriba ni de abajo con tu teléfono así, ¿verdad? Porque ese ángulo no nos ayuda a nadie y de arriba te da una impresión de informalidad, ¿verdad? O sea, de selfie. Lo interesante es que tenga esa postura más recta, no se mueva tanto como yo a veces hago, tener un pequeño espacio entre tu computadora o tu cámara y de tu cuerpo, porque nosotros gesticulamos, ¿verdad? Creo que cerca del 50% de nuestra comunicación es la comunicación corporal, ¿verdad? Por tus gestos. Entonces, es imposible que esté acá de forma estatua. Entonces, tiene que tener ese espacio también para que se pueda mover. Ese ángulo acá sería el ideal de frente para la cámara, que haya ese contacto visual, ¿verdad? Para que pase seguridad y para que cuando hablamos del virtual es un poco más frío esa comunicación, ¿verdad? Pero creo que te da esa impresión que te están mirando a los ojos, ¿verdad? Entonces, cuidado con el volumen de la voz, es interesante porque creo que eso principalmente para los profesores. Tenemos costumbre de gritar en clases, en aulas con muchos alumnos, pero tenemos que acordar cuando estamos en la modalidad virtual, ahora estoy hablando un poco de lo que sería modalidad virtual, tu micrófono está ahí frente a nosotros, ¿verdad? Entonces no hace falta que grites, todos están escuchando, la mayoría tiene auricular luego, y que también, o sea, el hablar fuerte, muy fuerte, te da impresión que está gritando y te saca también como que dice, el natural de tu voz, o sea, no hablamos gritando todo el tiempo. Pero también es importante variar el tono de la voz. Es importante que haya esa oscilación entre un poco más fuerte, un poco más despacio. No ese tono constante la verdad que te hace aburrir un poquito. Inclusive yo soy estudiante también, sigo, o sea, viendo charlas y eso, y es diferente, ¿verdad? Ajá, y cuidado con la silla,
respiratoria. Cuidado con los tics nerviosos. Tenemos tics de movernos, de quedarnos así. Entonces, cuidado para no recostarte tanto en la silla, porque también cuando estamos en la silla de escritorio, esa es muy cómoda, de repente cuando vemos ya estamos allá abajo, ¿verdad? Entonces es importante. Los vicios del lenguaje, cuidado con nuestros fondos de las presentaciones orales, cuidado para si está en tu habitación, para no dejar escapar cosas raras allá al fondo que te van a sacar la atención de tu público, porque nosotros somos muy curiosos. Te prometo que si, inclusive si tenemos nuestra biblioteca atrás con nuestros libros, tenemos que estar en primera plana siempre, porque si dejamos que los libros llamen más atención que nosotros, estar ahí en nuestra platea mirando qué libro, qué será que está leyendo, cuál es el título de su libro. Entonces es importante buscar opciones, fondos más clean. Bueno, no exagerar con el uso de animaciones. A veces nos entusiasmamos con eso y todo se mueve, todos los textos se mueven de un lado al otro. Cuando hablamos de animaciones, también es importante utilizar un mismo tipo en toda tu presentación. Entonces, no aparecer, desvanecer, ¿verdad? O sea, no así, uno salta de un lado, otro salta del otro. O sea, eso en congresos, cuando hablamos de congresos, estamos hablando de congresos científicos más formales, ¿verdad? Eso te cuesta todavía, la gente todavía es muy formal en ese sentido. No usar mucho texto, siempre voy a estar insistiendo con eso. No tenemos que usar mucho texto, a pesar que esa mi diapositiva no está tan recomendada, pero sí. Usar más diagramas, imágenes, usar palabras extranjeras en cursivas. Tenemos la costumbre de no usar eso. Las fuentes, tamaño mínimo en diapositivas, principalmente ahora la cuestión de lo virtual, como todos van a tener su pantalla de la computadora frente, o sea, no hace falta usar fuentes, letras tan grandes, ¿verdad? Pero mínimo 20, menos de eso ya es chico, porque a veces podemos estar mirando nuestro celular. Es importante practicar antes la presentación para dominar el tiempo, especialmente si es corto el tiempo. Gente, una diapositiva por... Hacemos el cálculo de 30 segundos mínimo y una diapositiva. Entonces, si tu tiempo es 10 minutos, no puedes tener 30 diapositivas. Entonces, ten cuidado con eso. Evitar el uso de diapositivas que digan referencia bibliográfica. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces nadie va a mirar eso porque vos está pasando ahí rápido. Disculpame. A pesar de que en mi presentación de hoy yo puse, porque mi presentación es un compilado de cosas que aprendí en mi vida científica a lo largo, desde la carrera de grado hasta posgrado. Y hay algunos libros, inclusive dicas, tips por Instagram que seguí, que es muy interesante. Entonces, yo puse una diapositiva de referencia para que consideren eso para sus próximas presentaciones, para que puedan leer, ¿verdad? Entonces, otro tip súper importante cuando hablamos en congresos, poner tu dirección de correo al inicio y al final de la presentación, para que los que tienen duda ahí al toque, o sea, ya van a anotar tu correo y te pueden hacer preguntas al tu correo, consultas tu correo. No tener en manos anotaciones durante la exposición. No es bonito. Puedes dejar al lado, porque sí hay cosas, principalmente, no sé si hablamos de defensa de un trabajo, de un congreso, o una tesina. Tener ahí al lado algunas anotaciones que pusiste que podría ser que tenías en cuenta, ya teniendo en cuenta que podrías olvidarte, entonces ya escribiste, pero no en tu mano durante la presentación. Y también no te olvides que la única persona que sabía lo que tenía que decir eres tú. Entonces no te pongas nervioso si te olvidaste de algo. Y también no es recomendado finalizar la presentación con alguna duda. Podemos finalizarlo, decirlo gracias y después estamos abiertos para preguntas. Otra cosa interesante, principalmente cuando estamos en congresos, ahora en las charlas virtuales, es que ponga acá al costado de tu diapositiva, en la parte superior derecha, arriba,
o donde quiera, pero que haya un mini título de tu presentación, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, que entró atrasado en nuestra presentación, vio que yo estaba hablando algo de presentaciones y eventos. Entonces, puede seguir el hilo, o sea, puede seguir el hilo de tu presentación. Ahí, como le comenté, algunas referencias. El doctor Ítalo Souza Aquino, hay un libro espectacular para todos los estudiantes que están empezando y para todos nosotros que ya somos profesores, cómo falar en encontros científicos. Está en portugués, pero muy fácil. Acá la doctora Magnolia, hay una presentación de ella disponible en internet. Ella fue mi profesora y trabaja, ella en uno de sus enfoques, ella enseña a los estudiantes de iniciación científica cómo presentar un trabajo científico, principalmente que, como les comenté, la cuestión de los pósteres es poco tiempo, entonces es muy precioso su tiempo, tenés que pensar todo, o sea, tenés que tener listo eso. Y también acá de un amigo, el Alisson Bernardo, que es comunicador, periodista y mentor en oratoria. Gente, está muy bueno su Instagram, pueden seguir, ahí tienes varias dicas, tips, ¿verdad? De oratoria para lives, para videoaulas, para todo. Acerca de eso, es interesante hablar, como le estaba comentando al comienzo de la charla, ¿verdad? Con la cuestión de la pandemia, nosotros vimos que es necesario saber filtrar lo que es información falsa, lo que es información liviana, ¿verdad? Porque por eso nosotros los científicos tenemos que empezar a hacer más difusión de ciencia de forma más sencilla, entendible, porque el tema que nosotros los científicos, o sea, los profesores, nosotros que queremos pasar información, nosotros les vamos a explicar. Pero los fake news es mucho más fácil decir, toma agua, sal y limón y vas a evitar tener coronavirus y te llega eso por WhatsApp. Es mucho más fácil consumir esa información do que viene un profesor, viene una persona y explica que tomar agua con limón causa tal efecto en tu cuerpo que puede, no sé, te digo nomás, ¿verdad? Puede aumentar tu inmunidad y puede dar ese efecto. O sea, esto te deja con vos como público tu pensamiento crítico y pensar si vale o no consumir esa información. Pero los fake news, las informaciones erróneas, no sé cómo decir, ¿verdad? Te llegan por WhatsApp, por todo lado, y son mucho más, como que digo, te dan más énfasis y parece más fácil de manipular a las personas. Entonces, nosotros como estudiantes, como científicos, como profesores, tenemos la obligación de trabajar más lo que sería la cuestión de la divulgación científica. Bueno, muchísimas gracias a todos. Si tienen alguna duda, seguro preguntaron ya el chat. Estoy disponible para cualquier consulta y tienen mi correo. Muchas gracias.